menos 1 sobre x multiplicando a y igual a 3x al cuadrado. Noten que aquí el 1 sobre x está multiplicando a y, no es 1 sobre el producto xy. Es primero 1 sobre x y esa fracción multiplica y igual con 3x al cuadrado. 3x al cuadrado sería f de x. ¿Sí? Entonces encuentren la solución. Vamos a dar unos 4 minutos y procedemos a revisarlo. Bueno, díganme, ¿qué es igual el factor integrante? ¿Cuál sería el resultado ya del factor integrante para esta ecuación diferencial? Ok, les queda e a la menos logaritmo natural de x. Y habíamos hablado sobre las propiedades de la función logaritmo. Cuando tengo la función exponencial y el logaritmo, se puede eliminar siempre y cuando sea el coeficiente 1. ¿Sí? Si yo tengo esto, e a la 1 logaritmo natural de x, el resultado es x. Si yo tuviera e a la logaritmo natural de 3x, el resultado sería 3x.
Si tuviera e elevado al logaritmo natural de x a la cuarta, el resultado sería x cuarta. Entonces lo que estoy diciendo es que el exponencial y el logaritmo son funciones inversas y pro se elimina y solamente queda el argumento. Aquí lo podría eliminar, sí o no. Primero tenía... Sí, pero digamos que bajaría el signo también. Ok, lo que necesito es que sea más 1 y aquí es menos 1. Entonces hay otra propiedad también que me sirve para este caso. Si yo tengo 3 logaritmo natural de x, esto lo puedo expresar como logaritmo natural de x elevado al cubo. ¿Qué sucede? Que es una propiedad. El coeficiente se convierte en potencia del argumento, ¿sí? Si yo tuviera un medio de logaritmo natural de x, entonces eso sería el logaritmo natural de x elevado al 1 medio. Si tuviera menos 4 logaritmo natural de x, lo podría expresar como logaritmo natural de x elevado a la menos 4. Entonces, ¿qué pasa con menos logaritmo natural de x? Pues lo puedo expresar como logaritmo natural de x elevado a la menos 1. Entonces, repito, exactamente. Entonces aquí, esta parte de aquí lo voy a pasar aquí abajo. Tendríamos que esto es e al logaritmo natural de x a la menos 1, aplicando la propiedad, en la cual el coeficiente se convierte en potencia del argumento. Y aquí nada más queda 1, 1, 1, etc. Entonces este menos 1 queda como potencia y ahora sí se elimina y lo que me queda es x a la menos 1. Ese es mi factor integrante, o 1 sobre x, como lo quieran poner, no importa. Si entonces ya tengo el factor integrante, usamos la fórmula, decimos que y es igual a la integral del factor integrante multiplicando a f de x. En este caso f de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? Sumamos la constante y dividimos entre el factor integrante. ¿De acuerdo ahí o no? Sí, profe. Ok. Bien, entonces ya con esto, el 3 queda multiplicando la integral. Multiplico x a la menos 1 por x al cuadrado y el resultado sería simplemente x. ¿Sí? Y bueno, hacemos la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 3. La integral de x es 1 medio de x al cuadrado, más c. Ya nos falta quitar paréntesis y dividir. Bien, si quitamos paréntesis, me queda 3 medios, x cuadrada entre x a la menos 1, ¿a qué es igual? X al cubo. X elevado al cubo. ¿Sí? No es x a la 1, es x elevado al cubo. Y más c por x. Entonces, esa es mi solución. Recuerden que tengo la ventaja de que yo puedo comprobar la solución. Simplemente es cuestión de sustituir la solución en la ecuación diferencial. Entonces, derivada de y, ¿quién es y? 3 menos de x cúbica más x. Entonces, lo derivo con respecto a x menos 1 sobre x multiplica y es 3 menos de x cúbica más x. Y al hacer esta resta, nos tiene que dar igual a 3x al cuadrado. Esa sería la comprobación. Pero bueno, ya no, después lo comprueban en casa si gustan. Más adelante que tengan, bueno, en la tarde que tengan un tiempo libre, lo pueden hacer la comprobación. Ahora, esta solución quedamos que se conoce como solución general por la razón de que no conozco el valor de esta constante. Al tener una constante cuyo valor es desconocido, es solución general. Pueden ser dos constantes, tres, con una que sea, es suficiente para que sea solución general. Bueno, ¿qué sucede si aquí nos indican las condiciones iniciales y de 1 igual a 4? Entonces, ¿qué hago con las condiciones iniciales? ¿Sustituyó esos valores? ¿En dónde? En, ¿No, profe? en Y, En la solución, ¿no? Ajá. la solución general. La solución general es 3 menos de x cuadrada más cx. Y las condiciones iniciales me están diciendo que x vale 1 y y vale 4. ¿Sí? Eso es lo que significa y de 1 igual a 4. Lo que está entre paréntesis, ya había comentado, es el valor de la variable independiente. Como estoy derivando respecto a x, x es la independiente, entonces significa que x vale 1. Y y, que es la variable dependiente, es igual a 4.
¿Por qué es la variable dependiente? Porque es la que estoy derivando. Entonces, sustituyendo, me queda 4 es igual a 3 medios de 1 al cuadrado más c por 1. Bueno, pues lo que voy a tener es 4 menos 3 medios igual con c. Aquí me faltó la c. C por 1. Igual a c. Y entonces aquí son 8 medios menos 3 medios nos da 5 medios. Es el valor de la constante. Y por lo tanto la solución quedaría como 3 medios de x cuadrada más, aquí está la solución, 3 medios de x cuadrada más la constante por x. Y aplicando estas condiciones, la constante vale 5 medios. Entonces más 5 medios por x. Entonces ya que tengo todas las constantes conocidas, decimos que ahora tenemos una solución particular. ¿Sí? Entonces, esa es la solución particular. ¿Sí? Una pregunta, profe. En la solución general es 3 medios de x elevado al cubo, ¿no? Así, perdón, al cubo. Aquí está el 3, y gracias. Aquí al cubo y al cubo. Bien, entonces aquí en copiarlo, lo voy a enfocar la parte de arriba. Bueno, ya para factor integrante, pues no hay tanto problema, ¿no? Ahí enfoco desde lo que es la fórmula de Y, solución general y solución particular. Bueno, cópienlo. Una vez que terminen de copiar, vamos a resolver lo que es X, derivada de Y con respecto a X, menos 3Y, y esto va a ser igual a 6. ¿Sí? Encuentren la solución para esta ecuación diferencial. Por lo mientras, les voy a pasar lista únicamente con el propósito de saber si a todos les llegó el correo electrónico del link, porque como las inscripciones se cerraron la semana pasada, hubo alumnos que se agregaron y otros que se fueron. Entonces, si alguien falta de estar en lista, me lo indica para darlo de alta. Y los que me falten de lista, bueno, pues les envío un correo para avisarles que ya estamos en clases desde la semana pasada. A ver, Baltasar, Yasmín, o Baltasar más bien. Presente, profe. Ok. Es Andrés Baltasar, ¿verdad? El apellido. Sí, profe. Ok. Gracias. Aquino Gallegos. Presente, profe. Ok. Baños Luna. Presente, profe. Blancas Pastenes. Presente. Carvajal Martínez. ¿No? ¿Alguien conoce a Carvajal Martínez? Es que si no sé si está de reciente ingreso o no llegó el link de las clases. Bueno, eso me noto para mandarle nuevamente el link. Castro Díaz. Ok, está por chat, ya me puso su presente. Cruz Daniel. Presente, profe. Ok. Delgado Hernández. Presente, profe. Domínguez Vázquez. Domínguez Vázquez. Ok. Frías Pineda. Presente. Ok. Guzmán Franco. Presente, profe. Ok. Hernández Vidal. Presente, profe. Ok. Juárez Ramírez. Ok. López Islas. Presente. Ok. Martínez Pérez. Presente. Ok. Medel Velázquez. Ok. Medina Serna. Presente. Ok. Moreno Alamilla. Presente, profesor. Navarrete Hernández. Presente, profesor. Ok. Pérez Ruiz. Presente. Ok. Quintero Valdés. Presente. Reyes Carrillo. Presente. Ok. Rodríguez Osornio. Presente, profe. Ok. Sánchez Vázquez.
Presente, profesor. Luis Sacapanzi, Presente. Torres Mendoza, Presente. ¿sí? Ugalde Galindo, Presente, profe. ¿sí? Uribe Pavón, Presente. ¿sí? Valencia Huertas Presente, profe. y Victoria Zúñiga. Presente, profe. Bueno, alguien que no esté en la lista de asistencia. Profe, a mí sí me mencionó, pero creo que no me escuchó bien cuando dije presente. Soy Domínguez Vázquez. No, sí, sí lo escuché. Ok. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguien más que haya faltado en la lista de asistencia? Profe, yo soy el chavo que está de oyente, para que no Ah, haya ok. ningún problema. Sí, sí, no hay problema. Si nada más de los que supuestamente se inscribieron, para si alguien no aparece, bueno, pues darlo de alta. Entonces, ¿nadie falta en lista? Bueno, ok. Entonces, díganme, en este ejemplo, ¿quién sería P de X? 3. Ok, se ve tomado todo el signo. En todo caso sería -3. Nada más que aquí algo importante. A ver, creemos que es X por la derivada de Y con respecto a X menos 3Y igual a qué? A 6, ¿no? Sí, a 6. ¿Sí? ¿Cuál es la forma general de una ecuación diferencial de primer orden lineal? Quedamos que era dy de x, que esto es lo que deben tener en formulario. dy Más de P x, de pxy, igual a f de x. Esto es para formulario, lo que estoy poniendo en rojo. Ya lo tendría que tener en formulario. Ya tendría que tener en formulario que el factor integrante es e integral de p de x y también que la solución ya de la ecuación diferencial es factor integrante por f de x respecto a x más la constante sobre el factor integrante. Así es como sería ideal que apareciera en su formulario, que pusieran lineal, es esta forma, el factor integrante y la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en la forma general? ¿Cuál es el coeficiente que multiplica la derivada de y con respecto a x? 1. Es 1. Y a partir de ese 1 se deduce la fórmula para y todo lo demás. Entonces, yo necesito que aquí sea 1 para que estas fórmulas sean válidas. ¿Sí? ¿Qué problema se presenta en esta ecuación? Está multiplicado por X. Por x. Entonces, antes de empezar a resolver, lo que tengo que hacer es dividir entre x. Si yo divido entre x, lo que obtengo es derivada de y con respecto a x para el primer término. ¿Cómo quedaría el segundo término? 3 sobre X por Y. 3 sobre x y por y, ¿no? Y el tercer término sería 6 sobre x. Entonces, esa sería la forma de resolverlo. A partir de ahí, entonces el factor integrante va a quedar como e a la menos integral, bueno, menos 3 integral de dx sobre x, ya ahora acomodando un poco. Me queda e, el logaritmo natural de x a la menos 3, ya me estoy brincando algunos pasos. Esto es logaritmo, el menos 3 queda como potencia, se elimina y me da que el factor integrante es x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, ya la fórmula para y, tendríamos la integral, x a la menos 3. Ven que esto es 6 sobre x, es una división. Si lo deseo, lo puedo expresar como un producto y sería entonces 6 por x a la menos 1. ¿Sí? Repito, en lugar de 6 sobre x, lo escribo como 6x a la menos 1. ¿Sí? Y ya después, bueno, pues el 6 queda multiplicando. X a la menos 3 por x a la menos 1, ¿a qué es igual? X a la menos 4. X a la menos 4. ¿Cuál es la integral de x a la menos 4? Ajá, ¿cuál sería? X a la menos 3 por menos un Un tercio. tercio, bueno. Menos Por un menos un tercio, tercio. la menos 3. Aquí, menos un tercio de x a la menos 3. ¿Sí? Entonces, de aquí más por menos es menos. 6 entre 3 daría 2. X a la menos 3 entre x a la menos 3 queda 1. Y después más. Cx al cubo. ¿Sí? Y esa es la solución.
Entonces aquí lo que quería que se den cuenta es que si voy a aplicar la fórmula, necesito que el coeficiente sea 1. Y ya de ahí claramente identifico quién es P de X y quién es F de X. ¿Sí? Ya lo demás es lo que hemos estado haciendo. Obtener el factor integrante y después aplicar la fórmula para lo que es Y. Entonces, nuevamente, como recomendación, tengan su formulario de esta manera. Recuerden que el formulario no lo tiene en la libreta, lo tiene en una hoja aparte para consulta rápida. ¿Sí? Entonces ya saben cuál es la forma general de la ecuación lineal y cómo se resuelve en base a estas dos fórmulas. ¿Sí? ¿Quién es P de X? Bueno, pues el que multiplica a Y, aquí se observa, ¿no? Y hay que tomar en cuenta el signo. Y F de X es el término que está del lado derecho y que no multiplica a la variable dependiente. Bueno, voy a enfocar la parte inferior. Bueno, hasta aquí sería lo que es la ecuación diferencial lineal de primer orden. No sé si tengan alguna duda sobre este problema. Bueno, sobre ese tema, así en general. ¿Ese resultado, profesor, es la solución general o solución primitiva? Esta es una solución, bueno, general o primitiva es lo mismo. Ah, ok. Sí, le pueden llamar solución general o le pueden llamar solución primitiva. Ya si tuviéramos condiciones iniciales, las aplico, calculo el valor de la constante y entonces ya con el valor de la constante tendríamos una solución particular. Ok, gracias, profe. Sí. Profe, dice que se llama ecuación diferencial lineal de primer grado. Orden, de primer orden, porque primer grado sería que tuviera potencia 1, bueno, esa sí tiene potencia 1, pero lo importante es que sea lineal. Primer orden porque solamente hay una primera derivada. Si hubiera segunda derivada sería segundo orden. Profe, ¿y esa es la única solución que existe? La única forma de resolverla o la única solución. Ajá, la única solución ahí como está Y derivada de mu, así. Sí, esa sería la solución para esa ecuación diferencial. Ah, ok. Ustedes pueden sustituir esta solución que obtuvieron, ya sea aquí o acá al principio. No importa en cuál de las dos se van a cumplir. Ah, sí, gracias, profe. Sí, aquí. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, preguntas. De mi parte, ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Recuerden que les di por ahí el temario de la unidad 2. Era 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. El 2.5, bueno, se refería a el 2.4 se refería a las ecuaciones lineales, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuál es el tema que corresponde al 2.5? Bernoulli. De Bernoulli. Entonces, una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Tiene la forma derivada de y con respecto a x más p de xy igual a f de x por y a la n, donde n no puede ser 0, ni tampoco puede ser 1. ¿Sí? Si fuera 0, pues es lo que acabamos de resolver, la ecuación diferencial lineal de primer orden. Ya la 0 sería 1. Entonces me queda la que ya hemos trabajado. Si fuera 1, pues sería lineal. Entonces, si n es diferente de 0 y n es diferente de 1, decimos que se trata de una ecuación diferencial no lineal, por lo que ya hemos comentado, que la variable dependiente y sus derivadas deben tener potencia 1. Entonces, al ser diferente de 1 y de 0, se dice que la ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial no lineal. Sin embargo, es muy parecida a la lineal. Si yo tuviera ya la n, o que n fuera 0, tendría la ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces, para formulario, póngalo así. Ahorita vamos a deducir la fórmula. El procedimiento no tiene caso que lo anoten en el formulario, en sus apuntes sí. Y ya en el formulario ponen la fórmula a la cual llegamos. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial de Bernoulli? Bueno, lo primero que se hace es multiplicar
toda la ecuación diferencial por y a la menos n. ¿Para qué? Para quitar este término. ¿A qué es igual y a la menos n por y a la n? 1. 1. ¿Por qué razón? Porque queda y a la 0. Entonces va a ser 1. Y entonces con eso luego quitar el y a la n del lado derecho de la igualdad. Pero bueno, este y a la menos n multiplica toda la ecuación diferencial. Multiplica el primer término, el segundo y el tercero. Al multiplicar el primer término, me queda y a la menos n por la derivada de y con respecto a x más. Aquí es la misma base. ¿Cuál va a ser la potencia de y? Cero, ¿no, profe? Cero. ¿Qué potencia tenemos aquí? 1 1 menos n. Uno. Más n. 1 menos n. X. Sí, porque la base se conserva y las potencias suman, ¿no? Sí. Si no pongo aquí la potencia, se entiende que es 1. Entonces me queda 1 menos n. Y de otro lado me queda solamente f de x. ¿Sí? Ahora lo que hacemos a continuación es un cambio de variable. El cambio de variable se hace en base a ese término, al que multiplica p de x. Entonces p de x está siendo multiplicado por ¿quién? Por y a la 1 menos n. Entonces yo digo que y a la 1 menos n le voy a llamar ahora z. ¿Sí? Entonces, si en lugar de y a la 1 menos n escribo z, me va a quedar lo siguiente. Y a la menos n por la derivada de y con respecto a x más p de x multiplicando ¿a quién? Z. A z igual a f de x. ¿Sí? Entonces primero multipliqué por y a la menos n de cada término y este que está siendo multiplicado por p de x lo cambié por z. Nada más. Bueno, ahora vean. Yo tengo que y a la menos 1, perdón, y a la 1 menos n es igual con z. ¿Sí? ¿Quién es la variable independiente en mi ecuación diferencial? La x. La x. X. Estoy llevando con respecto a x, x es la variable independiente. Entonces, ¿qué pasaría si este cambio de variable que yo propuse lo derivo con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de y? Bueno, de u a la n, de una función potencia. Pues la potencia es 1 menos n. Entonces, la potencia se convierte en coeficiente. La base queda igual. ¿Y qué pasa con la potencia? Se resta un entero. ¿A qué hace igual 1 menos n menos 1? A n. A menos n. No, ¿no? menos n. Menos Menos n. n. Menos n por la derivada de y con respecto a x. De otro lado me quedaría la derivada de z con respecto a x. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profesor. Entonces derivé de la forma u a la n, donde u es y n es toda la potencia. Entonces la derivada de u a la n nos dice que es la potencia por u, elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Del otro lado me queda derivada de z con respecto a x. Bien, si yo despejo este producto, me quedaría que es igual a 1 sobre 1 menos n por la derivada de z con respecto a x. ¿Qué fue lo que hice? Que este 1 menos n que está multiplicando queda a otro lado dividiendo y lo puedo expresar de esta otra forma. En lugar de ponerlo aquí sobre 1 menos n, lo pongo aquí por 1 sobre 1 menos n. ¿Sí? Y entonces observen, y a la menos n derivada de y con respecto a x, y a la menos n derivada de y con respecto a x. Entonces este producto equivale a este producto. Y entonces lo sustituyo aquí. ¿Sí? Y entonces me queda 1 sobre 1 menos n por la derivada de z con respecto a x. ¿Sí? Aquí está y a la menos n por derivada de y es igual a todo esto. Entonces este que es y a la menos n por la derivada de y lo sustituyo por este producto. A continuación tengo más p de xz igual a f de x. Si finalmente todo lo multiplico por 1 menos n, entonces me queda derivada de z con respecto a x más 1 menos n por p de x z igual a 1 menos n por f de x. Y entonces, ¿qué sucede? Que llegué a una ecuación diferencial
lineal. Lo que ya hemos estado trabajando en la semana pasada y la parte de esta clase hoy. ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal? Aplicando factor integrante, ¿no? Lo que hicimos. Sí. Solo creo quién es el factor integrante. El factor integrante a todo esto, vamos a llamarle P minúscula. Y a esto de aquí, vamos a llamarle F mayúscula de X. Entonces la ecuación diferencial lineal quedaría como derivada de Z con respecto a X más P de X por Z igual a F mayúscula de X. ¿Sí? Y entonces para resolver el factor integrante, E a la integral de quién. Bueno, si ustedes recuerdan, para aplicar el factor integrante, sí, exactamente, el que multiplica a la variable dependiente. La nueva variable dependiente es Z, ya no es Y, ahora es Z. Entonces, quien multiplica a Z es P minúscula. Entonces, esto es P minúscula diferencial de X. ¿Sí? Y la solución ya no va a ser para Y, va a ser para Z. Y entonces la solución para Z, según lo que vimos en los ejercicios anteriores, es la integral. Vamos a llamarle factor integrante 1 para no confundirlo con el anterior. Factor integrante 1 por f de x más c sobre factor integrante 1. ¿Quién es f de x? El resultado de multiplicar la función original por 1 menos n. ¿Quién es p minúscula de x? La función original p de x multiplicada por 1 menos n. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién es z? Z es el Es Y, ¿no, profe? 1 menos n por... Aquí está. No, aquí está z. Z igual a y a la 1 menos n. Yo lo voy a enfocar aquí, creo que no se ve. Aquí está. Oh, Habíamos dicho que y a la 1 menos n es z. Entonces z es igual a y a la 1 menos n. Entonces aquí me queda y a la 1 menos n igual a todo esto. Factor integrante 1, f de x más c sobre factor integrante 1. ¿Sí? Entonces, si quieren ponerlo así, este p minúscula de x es 1 menos n por p de x. ¿Sí? Y lo que es f mayúscula de x es 1 menos n por f de x. Entonces ahí está la fórmula. Otra vez caemos en una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces la solución para y quedaría de esta forma y la solución para z quedaría de esta otra. Bueno, si quieren copiar la deducción, ¿sí? Voy a bajar un poco más su cuaderno. Bueno, Sí, la lo voy a parte de enfocar abajo. para, lo voy a enfocar para que copien desde el principio y ahorita enfoco la parte inferior. Ok, gracias. Entonces ahí está la ecuación diferencial de Bernoulli y todo lo demás. Profe, ¿por qué n tiene que ser diferente de 0 y de 1? Es que si fuera 0, sería ya la 0. Y entonces tendría la ecuación lineal como las de las clases pasadas y la de hoy. Tendría algo así. ¿Sí? Si fuera n igual a 1, entonces este f de x por y lo pasaría al otro lado, restando, y podría factorizar y. ¿Sí? Entonces debe ser diferente a 1 para que no sea lineal, diferente a 0 para que no sea lineal. Si es, repito, n igual a 0 o n igual a 1, estamos hablando de una ecuación diferencial lineal. Y la de Bernoulli es no lineal.
No. No. ¿Puede bajar un poco más su receta, por Ahí favor? lo enfoco. Aquí está la otra parte. Si alcanza a ver hasta la parte de abajo. Profe, ¿lo podría subir un poquitito más? ¿Qué quién ve? ¿La parte de abajo o la parte de arriba? Ajá, para que se vea un poquito más la parte de abajo, por favor. A ver, déjame lo enfoco. Pues ahí se ve bien, ¿no? Sí, profe, gracias. Es que como la barra de Zoom como que tapa esa partecita. La Ok, última ok. foto. Gracias, profe. Sí, aquí. Sígueme. Bueno, vamos a pasar entonces a un ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, para su formulario, pues no se pongan, a ver si me ve un foco, pongan Bernoulli. Y entonces la forma general ya sabemos que es derivada de y con respecto a x más p de xy igual a f de x por y a la n, donde n es diferente de 0, n es diferente a 1. De ahí en fuera puede tomar cualquier valor. O sea, es un cambio de variable donde decimos que y elevado a la 1 menos n es igual a z. Y entonces llega a la forma derivada de z con respecto a x más 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n por f de x. Entonces a esto le llamamos p minúscula de x y a esto le llamamos f mayúscula. ¿Sí? Aquí es f minúscula, aquí es f mayúscula, todo este producto. Entonces la solución, decimos que el factor integrante queda como e a la integral, si quieren ponerlo así, como p minúscula de x, o bien como 1 menos n por p mayúscula. ¿Sí? Y la solución y a la 1 menos n queda como la integral, aquí tenemos μ1, factor 1, por f mayúscula de x más c sobre el factor integrante. ¿Sí? Y esta f de x mayúscula es 1 menos n por la función f de x original. ¿Sí?
Entonces eso es lo que tendría que aparecer en el formulario. Ahora vamos a tomar como ejercicio la derivada de y con respecto a x más 2y igual a 10y al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí se ve claramente que la ecuación ya no es lineal. Para que la ecuación sea lineal se requiere que la variable dependiente y las derivadas tengan potencia 1. Aquí tiene potencia 1, pero aquí tiene potencia diferente a 1. No es lineal. Es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, en base a esta ecuación diferencial, ¿quién sería P de x y f de x? P de x sería 2 2, únicamente el 2 sin la y, ajá. y f de x el 10 Sería y Sería 10. ¿Y cuánto vale n? 2. 2. 2 es la potencia de y al cuadrado. N vale 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar esta fórmula. Cuando aplico esta fórmula, se dice que estoy linealizando la ecuación diferencial. ¿Sí? Pues con esta fórmula logro linealizar la ecuación diferencial, es decir, hacerla lineal. Entonces, vean, ¿qué me dice? Es derivada de z con respecto a x. Pues lo pongo así, derivada de z con respecto a x. Más 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n por f de x. ¿Sí? Entonces aquí entre corchetes voy a poner el valor de n, que es lo que me dice aquí, 1 menos n. Entonces en lugar de poner n puse corchete y corchete. Y si n vale 2, pues aquí pongo 2 y 2. Y después dice que se multiplica por P mayúscula. P mayúscula es 2. Bueno, aquí coincide, ¿no? Aquí pongo 2. Y acá F minúscula. F minúscula es 10. Entonces observen, del ejemplo que me dan, yo tomo P mayúscula y F minúscula. ¿Sí? Y también el valor de n. Y sustituyo aquí. N, P mayúscula, F minúscula. Y hago las operaciones. Entonces, haciendo las operaciones, esto es 1 menos 2, queda menos 1. Por 2, queda menos 2. Entonces me queda menos 2z. Y aquí lo mismo, 1 menos 2, me queda menos 1 por 10, es menos 10. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, yo identifico ahora P minúscula y F mayúscula. ¿Quién es P minúscula? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Habíamos dicho que P minúscula es el resultado de esta operación. Y el resultado de esa operación quedó menos 2. Y F mayúscula es el resultado de esta otra operación. Y quedó como menos 10. Aquí es coincidencia que nada más cambió el signo. Sí, o sea, a lo mejor en otro ejemplo queda menos 3 y más 4, ¿no? O sea, bueno, aquí nada más cambió el signo, es una coincidencia. Ya tengo P de x, ya tengo F de x, ¿qué sigue? Pues calcular el factor integrante. Entonces el factor integrante 1, ¿cómo se calcula? Pues simplemente elevando e a la integral del número o la función que multiplica z, en este caso es menos 2. Entonces a la menos 2 de x. Y con eso el factor integrante es e a la menos 2x. Ya tengo el factor integrante para esa ecuación diferencial. Entonces repito, identifico P mayúscula, F minúscula, el valor de n, y lo sustituyo para hacer que la ecuación diferencial sea lineal. Esta ecuación ya es lineal. Nada más que la variable dependiente es z, ya no es y. Pero lo importante es que ya es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Si quieren copiarlo para pasar a la siguiente hoja. Bueno, entonces paso a la siguiente hoja. Y quedamos que la solución era z igual a la integral del factor integrante 1 por f mayúscula de x más c sobre el factor integrante 1. Y z, bueno, z, ¿quién es? Y a la 1 menos n.
Entonces, bueno, en lugar de poner z pongo y a la 1 menos n. El factor integrante de 1 fue e a la menos 2x, ¿no? Y multiplica a f mayúscula, que es lo que aparece del lado derecho de la igualdad. Entonces multiplica menos 10. Sí, y bueno, ya se puede resolver fácilmente. Entonces menos 2. Quedamos que n es 2. Entonces 1 menos 2 queda menos 1. Y a la menos 1. ¿Sí? Es igual, aquí va a estar sobre e a la menos 2x. ¿Sí? Me queda menos 10. Integramos el exponencial y sumamos la constante. Entonces ya menos 1. La integral de e a la menos 2x pues será menos 1/2 de e a la menos 2x. Y entonces multiplicado por menos me queda más. Y serían 5 enteros. Se elimina la exponencial. Y más ce a la 2x. Entonces y a la menos 1 es 1 sobre y. ¿Sí? Entonces me quedaría que 1 es igual a 5 más ce a la 2x por y. Y si despejamos la variable y, decimos que el resultado es 1 sobre 5 más ce a la 2x. Esa es mi solución. Sí, para y. La solución para z pues sería aquí, z igual a 5 más c a la 2x. Sí. Profe, una pregunta. Y si, por ejemplo, en la parte donde dice que 1 es igual a paréntesis 5 más la constante por e a la 2x por y, ¿se hace esa operación, esa multiplicación? A ver, otra vez, También perdón, ¿en qué parte? en A la ver, última parte, ahí justamente, ajá. Si ajá. si se efectúa esa multiplicación, digamos, ¿también es válido o es prácticamente es como que redundante? O sea, no, porque yo lo que quiero es despejar y. Si multiplico, no lo estoy despejando. Lo dejo aquí para que quede dividiendo a otro lado y despeje y. Y igual a esto. Ah, ok, profe. Va, gracias. Sí, sí que. Entonces, en resumen, lo que hacemos es que la ecuación diferencial de Bernoulli, que es no lineal, la transformamos a lineal y la resolvemos con el factor integrante y la fórmula. Pero en este caso es para z y finalmente z es igual a y a la 1 menos n. Profe, ¿puede voltear tantito su libreta ahorita? Sí, ahorita regreso a la hoja anterior. ¿Y esa igual sería una solución general? Sí, no sé cuánto vale la constante c.
Bueno, voy a poner la hoja anterior, por si desean copiar. El procedimiento sería en realidad este. Lo demás es la fórmula, ¿no? La forma en que tiene la ecuación de Bernoulli y cómo es que se lleva a una lineal. ¿Podría bajarle tantito, profe, porfa? Sí, claro. Bueno, vamos a resolver otro ejercicio más. Entonces, vamos a proponer el siguiente. Tenemos derivada de y con respecto a x, menos 1 sobre x por y, igual a y elevado a la, aquí vamos a ponerlo como menos 4 sobre x, y elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces se encuentra en la solución. Bueno, nada más necesito que la reescriban como si fuera lineal. Es decir, hay que llegar hasta este punto nada más. ¿Sí? Nada más hasta aquí, cuando ya es lineal. Después de hacer la operación 1 menos n por p de x y 1 menos n por f de x. Si entonces repito, tiene que llegar nada más hasta esta parte. Entonces ahí está.
Bueno, a ver, revisamos. ¿Quién es P mayúscula de X? Menos 4 sobre X. Ok, menos 4 sobre X. Mientras que F minúscula 1. es 1 y el valor de N Menos 1. es menos 1. Entonces noten que del lado derecho es 1 por y a la menos 1. Por esa razón, f de x es 1 y la potencia de y es menos 1, n vale menos 1. Entonces hay que seguir la fórmula. La fórmula nos dice que la derivada de z con respecto a x más, paréntesis, 1 menos el valor de n por p mayúscula por z va a ser igual a 1 menos nuevamente n y ahora por f minúscula. Entonces n es igual a menos 1. ¿Sí? Y lo pongo entre corchetes. P mayúscula es menos 4 sobre x. Y f de x es 1, f minúscula. Entonces con eso la ecuación diferencial sería derivada de z, menos por menos es más. Entonces me queda 2, positivo, por menos queda menos. Sería menos, y 2 por 4 serían 8 sobre x, z. ¿Sí? Y ahí queda, bueno, 1 más 1 serían 2 por 1, es 2. Entonces ya tengo una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Y lo que sigue es resolverla por factor integrante. ¿Sí? Entonces este factor integrante es e integral de p minúscula de x. Entonces noten, esto que estoy aquí encerrando, con todo y signo, es p minúscula de x. Y esto que aparece del lado derecho es f mayúscula. ¿Sí? Entonces el factor integrante va a ser e integral de menos 8 sobre x de x. Me voy a brincar algunos pasos y nos va a quedar como x a la menos 8 el factor integrante. ¿Sí? Así es como quedaría el factor integrante. Este menos 8 queda afuera y dentro del integrante tengo de x sobre x, lo cual hace el logaritmo. Entonces el menos 8 se convierte en potencia del x y el exponencial se elimina con el logaritmo y queda únicamente x a la menos 8. ¿Sí? Bueno, si desean copiarlo, lo dejo aquí, lo enfoco. Bueno, ya que tengo el factor integrante, bueno, pues aplico la fórmula para z. Z o y a la 1 menos n. ¿Sí? Entonces ya con esto termínenlo y la siguiente clase revisamos procedimiento y resultado. ¿Sí? Aquí lo importante es, bueno, que ya estamos con el segundo tema y va relacionado con el primero que vimos, la ecuación lineal. ¿Qué fue lo que se agregó a ese tema? Pues nada más lo que es identificar lo que es n para hacerla de forma lineal. ¿Sí? Porque lo demás pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo factor integrante y la fórmula. Nada más que la fórmula ahora es para calcular y a la 1 menos n, ya no es para calcular lo que era y como tal. ¿Sí? Bien, si no tienen ninguna duda o comentario, pues sería todo de mi parte. Entonces continuamos ¿qué día tenemos clase? El jueves, ¿verdad? Sí, profe. Y hasta el jueves. El jueves. El jueves. Continuamos el jueves igual a la 1. ¿Sí? Hasta luego, buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde.